¿Estamos preparados para una educación de pantalla? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniela Chacón, soy estudiante de la Universidad de Pamplona y quiero hablarles sobre las herramientas y recursos digitales para la construcción de conocimientos. Y es que bien, en ese momento que nos encontramos en una situación de pandemia y que necesitamos las herramientas tecnológicas y esos recursos digitales para poder facilitar el contacto con los estudiantes, es en este momento en donde debemos conocer más acerca de estos recursos y el cómo utilizarlos. Ahora, quiero hablarles de esta frase que Thompson decidió postular. Dice, cambiar las herramientas y pasar de tiza al tablero y de tablero a pantalla es simplemente cambiar la superficie de la estructura y no es una solución. Esto Thompson lo afirma, ¿por qué? Porque cuando simplemente cambiamos las herramientas, pero no cambiamos la metodología, no nos adecuamos a ellas y más encima no la utilizamos como corresponde, estamos realizando simplemente un cambio de estructura. Simplemente estamos cambiando las herramientas, más no estamos cambiando la metodología. Pero también esto nos aparece que el computador es una herramienta y no un tutor, según Janssen en 1996. ¿Y por qué nos dice esto este hombre, ese señor, este autor? Y es que es simplemente una herramienta. Un computador nos ayuda a acceder a la información, nos ayuda a acceder, a facilitarnos el conocimiento. Es que ese profesor Johnson es una profesora de la Universidad de Missouri y él afirma que apropiarse de la tecnología fomenta las capacidades intelectuales. Para facilitar el proceso de estos conocimientos es necesario utilizar herramientas tecnológicas para tener una gran gama de posibilidades. ¿Y cuáles son esas herramientas tecnológicas? Estos recursos digitales que nos sirven a nosotros los docentes y a los estudiantes a facilitar ese aprendizaje. Y es que estos elementos podrían ser, estos recursos digitales, como lo pueden ver en pantalla, podrían ser videos, podcasts, audios, PDF, presentaciones, juegos. Todos estos elementos nos sirven a nosotros para aprender, para tener un mayor aprendizaje, que sea más fluido, que sea más fácil y que el docente um, aprenda también de estos recursos digitales, el cómo utilizarlo y el beneficio que trae para el estudiante. Entonces, cuando utilizan videos, cuando hacen podcasts, cuando envían audios, cuando mandan PDFs, presentaciones y juegos, al ser elementos visuales, audiovisuales, o hacer simplemente audios, puede ser diferente la manera en que el estudiante aprende. Entonces, todos estos elementos ayudan a que el estudiante pues, aprenda más fácilmente. Ahora, ¿cuáles son esos aspectos positivos que nos traen estos elementos digitales que nos están facilitando la vida? Y es que esos aspectos positivos se multiplica la fuente de información. ¿Por qué? Porque simplemente no vamos a buscar si no tuviéramos herramientas, buscaríamos en varios libros. Pero entonces simplemente, y sería podríamos decir que una forma muy tardía de investigar. Se tarda mucho, tiene más dificultades, en cambio, gracias a estos elementos tecnológicos, podemos multiplicar esa fuente de información, buscar mucho más fácilmente, encontrar la información fácilmente y simplemente tener diferentes tipos de fuentes en los cuales nosotros vamos a tomar esa información y convertirla en conocimiento. Ahora, también dan oportunidades de opiniones variadas. Simplemente no nos vamos a quedar con la primera opinión o con la segunda opinión, simplemente vamos a buscar diferentes opiniones en las cuales a nosotros nos den más oportunidades. Entonces vamos a identificar diferentes posturas de diferentes autores y por ende vamos a tener una perspectiva mucho más amplia. Ahora, permite conocer el método con el que mejor aprende.
También facilitan la comunicación entre personas. Entonces nos ayudan a, a comunicarnos mejor con los estudiantes, con los docentes, con otros autores. Entonces es necesario tener esas herramientas. A ver, y un ejemplo es que si un joven quiere investigar, puede utilizar una herramienta que le brinde estas posibilidades. Ahora, también existen unos aspectos negativos que hacen frente en todo esto de esos recursos digitales. Es que como no, todo tiene su pro y su contra. Y la contra de esto es que puede facilitar mucho el plagio. ¿Por qué? Porque el estudiante tiende a copiar y a pegar y no esto citar. Si no se cita, por ende se está ocasionando un plagio. Es difícil saber qué información es valiosa. Para el estudiante, ingresar a investigar acerca de un tema X o acerca de un tema Y, podríamos decir que se le hace muy fácil agarrar cualquier información de una página web, la página que sea. Por ende, esto no sabemos qué tan verídica es esa información. Es fácil saltar de un tema a otro sin mucho interés. Por ende, el estudiante lo primero que encuentra, lo primero que copia. Lo primero que investiga, lo primero que dice, esto me sirve. Entonces, para terminar rápido, para hacer que el ejercicio sea mucho más simplificado, lo que él realiza es que se salta de un tema a otro sin investigar adecuadamente el tema central. Entonces podríamos decir que ese es un punto o un aspecto negativo también. Además, que es un elemento distractor, tipos de recursos digitales. Y es que los tipos de recursos digitales son necesarios para que el profesor sepa qué plataformas, qué contenido, qué sistema de comunicación utilizar para llegarle al alumno, para llegarle de una forma adecuada, que el estudiante sepa manejarlo, que el estudiante quiera aprender desde esa plataforma, que el estudiante verdaderamente se sienta cómodo y que le guste. Plataformas como Canva, Moodle o Blackboard. Los digitales. Los contenidos digitales pueden ser libros digitales, revistas electrónicas, Pinterest, audiovisuales, podcasts, animaciones. Y es que esto lo podemos realizar en diferentes páginas web. Los libros digitales también son muy necesarios, las revistas electrónicas, los audiovisuales, los podcasts. Los podcasts, podemos decir que los podcasts no son muy utilizados, sí, por los docentes no son muy utilizados, pero deberían ser más porque para aquellas personas que aprenden de forma activa, podemos decir que un podcast es una manera muy buena para que ellos aprendan y reproduzcan una y otra vez la información que le brinda el docente. Ahora está el sistema de comunicación. Los sistemas de comunicaciones son muy amplios, que vienen siendo desde correos electrónicos hasta, podríamos decir, foros, videos, juegos, en fin. Como el docente quiera transmitir al estudiante lo que quiera transmitir y el cómo va a transmitirlo es muy importante. ¿Por qué? Porque ahorita que estamos en la metodología de, podríamos decir, virtual, una metodología virtual y en el que todo es a través de cámaras, a través de pantallas, nos damos cuenta de qué realmente estamos utilizando, qué plataformas sabemos utilizar, qué plataformas estamos utilizando bien y qué plataformas no estamos utilizando bien. Entonces, nos estamos evaluando el conocimiento de nosotros mismos como docentes, el conocimiento de los estudiantes y el conocimiento de esas plataformas, estos recursos digitales que tenemos pero que no estamos utilizando. Ahora, ¿cómo lo utilizo en mi asignatura? Y para ello se debe estar integrado en un proceso docente, primero que todo. Segundo que todo, que el alumno entienda la lógica de lo que yo quiero transmitir, de la plataforma que vamos a utilizar, de la información que esta contiene. Entonces es necesario también que sea fácil de acceder y que no sea tan complicada. Podemos grabar las clases, enriquecer con imágenes y videos, dar instrucciones,
realizar un programa de radio o de TV, simplemente para cambiar la perspectiva de nuestra clase. Entonces, las posibilidades de uso docente son infinitas, son diferentes, y eso depende también del docente, el que quiere proyectar, el cómo lo quiere proyectar, y el que verdaderamente desea que el estudiante aprenda. Entonces, no siendo más, muchas gracias. Espero les haya servido. Hasta luego.